Me llamo Araceli y nací en Guadalajara, México. Si alguien hubiera mirado mi vida desde fuera hace apenas unos años, habría dicho que era perfecta, un matrimonio estable con Esteban, un ingeniero de carácter tranquilo, un departamento luminoso en la colonia Providencia y un empleo administrativo que, aunque monótono, me garantizaba seguridad. Todo parecía diseñado para la calma. Pero la calma, con el tiempo, se volvió silencio. Al inicio con Esteban éramos dos jóvenes llenos de planes. Paseábamos por Chapultepec de la mano, bailábamos hasta el amanecer en fiestas universitarias, y nuestras noches estaban llenas de esa mezcla de ternura y fuego que parece eterna. Sin embargo, poco a poco la rutina se coló en nuestra casa como polvo en los rincones, invisible al principio, imposible de ignorar después. No discutíamos, pero tampoco reíamos tanto. No nos faltaba nada material, pero yo sentía un vacío, una especie de hueco frío en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera apagado. Lo intenté todo, yoga en el parque, tardes de lectura en cafeterías de estilo colonial, salidas con amigas al malecón de Chapala. Y aún así, nada conseguía llenar ese silencio que me perseguía incluso en las habitaciones más ruidosas. Esteban viajaba mucho por trabajo, y esas ausencias me dejaban horas interminables frente al espejo, preguntándome quién era yo en realidad. Una tarde, después de cerrar la ventana para que no entrara el calor sofocante, sentí una tristeza tan espesa que me costaba respirar. Fue en esos momentos de soledad cuando Lucia, mi mejor amiga desde la preparatoria, comenzó a volver con fuerza a mi vida. Ella tenía un carácter opuesto al mío, extrovertida, atrevida, siempre probando cosas nuevas. Me propuso acompañarla a reuniones privadas donde se hablaba de fetiches, sensualidad y libertad personal, pero siempre desde un enfoque juguetón y, como ella decía, apto hasta para abuelitas curiosas. Al principio me negué, pero la curiosidad pudo más. Aquella primera vez llevé un vestido rojo sencillo y unas sandalias de tacón bajo, con un collar largo que caía sobre mi escote discreto. Me sentía expuesta y tímida, pero también viva. Había algo en el ambiente, las luces cálidas, el aroma a incienso de canela, las miradas curiosas, que me despertó una sensación dormida. No hubo nada explícito, nada prohibido. Eran charlas, juegos de confianza, pequeños gestos que sugerían más de lo que mostraban. Pero cuando alguien rozó suavemente mi muñeca con una pluma durante una dinámica de sensaciones, mi piel reaccionó como si me hubieran encendido. No era un acto íntimo, ni mucho menos, pero dentro de mí algo despertó. Aquella noche regresé a casa con un cosquilleo en el cuerpo y la certeza de que había tocado la superficie de algo que llevaba años dormido. No me sentí culpable, solo confundida. Y cuando al día siguiente Esteban me llamó desde Monterrey para decir que se quedaría más tiempo por negocios, yo ya sabía que el vacío en mi pecho había encontrado un resquicio por donde comenzar a llenarse. No sabía todavía a dónde me llevaría todo esto, pero sí entendía que mi vida había dado un giro invisible del que no podría regresar fácilmente. La semana siguiente me sentí distinta, como si caminara por las calles de Guadalajara con una capa invisible sobre la piel. Los colores parecían más intensos, los sonidos de la ciudad más nítidos. Sin embargo, cada vez que cruzaba el espejo en el pasillo de mi departamento, me detenía unos segundos más de lo habitual. ¿Esa mujer con los labios pintados en carmín y la blusa ajustada era realmente yo? Una noche de viernes, Lucia volvió a insistir. Araceli, ven conmigo a una reunión especial.
Esta vez será en una casa antigua en el centro histórico. Te va a encantar. Acepté, aunque con un nudo en el estómago. Me vestí con un vestido negro de satén, corto y con tirantes finos, que dejaba al descubierto mis hombros. Acompañé el conjunto con unos tacones abiertos color nude y un brazalete dorado que tintineaba cada vez que movía la mano. Me sentía como si estuviera entrando en un papel que no era mío, y al mismo tiempo me fascinaba. La casa donde se celebraba el encuentro era de estilo colonial, techos altos, puertas de madera tallada y balcones que daban a un patio con una fuente. Al entrar, un grupo de personas conversaba entre cojines y velas aromáticas. Nadie parecía juzgarme, todo lo contrario, había sonrisas cómplices, miradas de bienvenida. Aquella noche la dinámica era diferente. Había un círculo de sillas y cada participante llevaba un antifaz. Cuando me lo entregaron, lo dudé, pero finalmente lo até detrás de mi cabeza. El tacto suave de la tela sobre mis párpados me aisló del mundo, y al mismo tiempo me obligó a concentrarme en lo que sentía, el roce accidental de un hombro, el perfume amaderado de alguien que se acercaba, el sonido de una respiración cerca de mi cuello. De pronto, una voz masculina, suave pero firme, dijo en mi oído: «No abras los labios, solo respira». No podía ver quién era, y ese misterio me erizó la piel. Sentí como un objeto frío, metálico, rozaba la parte interna de mi muñeca, era una cadena ligera que alguien dejó caer como un juego. No estaba atada, no era nada serio, pero la sensación de tenerla sobre la piel me hizo estremecer. El ejercicio no pasó de ahí, eran solo juegos sensoriales, guiados, sin contacto explícito. Pero yo regresé a casa con el corazón acelerado. Cada paso en mis tacones por las calles adoquinadas me recordaba que había descubierto algo que llevaba escondido años, un gusto por lo inesperado, por lo prohibido a medias, por esa mezcla entre elegancia y riesgo. Cuando abrí la puerta del departamento, Esteban estaba de regreso, sentado en el sofá con su computadora en las piernas. Me sonrió, cansado, y me preguntó cómo había sido mi día. Yo me limité a contestar con frases cortas, ocultando el perfume de incienso que aún llevaba impregnado en el cabello. Mientras lo observaba, me di cuenta de que lo quería, sí, pero no lo deseaba de la misma manera. Esa noche me acosté junto a él, con el vestido aún colgado en una silla, brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Cerré los ojos y no pensé en Esteban, sino en el roce de aquella cadena fría sobre mi piel. Y en la voz misteriosa que me había ordenado respirar. Sabía que mi vida ya no podría regresar a la normalidad. Algo en mí había despertado, y el peligro de dejarme arrastrar por esa nueva faceta era demasiado atractivo como para resistirme. Las semanas siguientes se convirtieron en una doble vida. De día seguía siendo la esposa correcta, la trabajadora puntual que archivaba documentos en la oficina y saludaba con una sonrisa a sus compañeras. Pero de noche era otra mujer. Lucia me introdujo en un grupo más pequeño y selecto, donde los encuentros no eran tan abiertos como los anteriores. Me advirtió: «Aquí no se trata de excesos ni de locuras, Araceli. Todo es simbólico, elegante, pero igual de intenso». Esa noche me arreglé con más cuidado que nunca. Llevaba un vestido de seda color marfil, ceñido en la cintura, con una abertura en la pierna que dejaba ver mis muslos al caminar. Lo acompañé con unos tacones rojos y unos pendientes largos que rozaban mi cuello. Al mirarme en el espejo,
apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, mis labios brillaban, mis ojos tenían un destello nuevo. El encuentro se celebraba en una terraza de un hotel en el centro. Las luces de la ciudad se veían a lo lejos, y el aire cálido de Guadalajara envolvía la piel como un suspiro. Había una mesa larga cubierta con telas oscuras y objetos curiosos, abanicos, antifaces de terciopelo, guantes de encaje, pequeñas plumas y cintas de seda. Todo parecía un teatro, pero un teatro íntimo. La dinámica de aquella noche consistía en explorar los sentidos de manera ritual. Me vendaron los ojos y me pidieron extender las manos. Alguien me colocó un par de guantes de encaje negros, ajustándolos lentamente, dedo por dedo, mientras me susurraban que no me moviera. El tacto del encaje me hizo sentir una mezcla de elegancia y sumisión. Después, alguien pasó una pluma blanca por la parte interna de mi brazo, bajando lentamente hasta mi muñeca. No era explícito, pero mi respiración se volvió inestable. Cada roce despertaba algo en mí que había permanecido dormido por años. Lo más sorprendente fue cuando sentí que me ataban suavemente los tobillos con una cinta de seda. No estaba apretado, podía moverme, pero la sensación de estar limitada me provocó un estremecimiento profundo. Nunca pensé que algo tan simple pudiera ser tan intenso. Quitaron la venda y me vi en un espejo grande colocado frente al grupo. Allí estaba yo, con los guantes, los labios entreabiertos, las mejillas sonrojadas. Me sentí observada, deseada, pero también poderosa. No había contacto explícito, todo se quedaba en el terreno de la sugerencia, pero la tensión era tan fuerte que me costaba mantenerme erguida. Cuando regresé al departamento, Esteban ya dormía. Me quité los tacones en silencio y, antes de acostarme, me detuve frente al espejo del baño. Pasé mis dedos por la marca ligera que la cinta de seda había dejado en mis tobillos y sonreí sin poder evitarlo. Esa noche me dormí con un pensamiento claro, no era solo un juego. Era un descubrimiento. Y yo estaba cayendo cada vez más hondo en él. El cambio en mí era imposible de ocultar. Esteban lo notó primero en los detalles más pequeños, el perfume distinto en mi cuello, el brillo en mis ojos cuando regresaba tarde, la forma en que me vestía incluso para ir con amigas. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dejó el tenedor sobre el plato y me miró fijo. Araceli, ¿hay algo que no me quieras contar? Sentí que el corazón se me detenía. Negué con la cabeza, sonriendo como si nada. Pero por dentro, las palabras de Esteban me persiguieron toda la noche. Sí, había mucho que no le contaba. Y esa distancia entre nosotros se hacía cada vez más evidente. La siguiente reunión con Lucia fue diferente. No era en un hotel ni en una terraza, sino en una hacienda antigua a las afueras de la ciudad. Un lugar misterioso, con pasillos largos y paredes cubiertas de retratos antiguos. El ambiente parecía sacado de otra época. Yo llevaba un vestido esmeralda ajustado, con espalda descubierta, y unas botas altas de tacón fino que resonaban sobre el piso de piedra. Me sentía fuerte, como si cada paso anunciara a una nueva mujer. Al entrar, nos recibieron con máscaras venecianas. La mía era dorada, con bordes en negro, y al cubrir mi rostro sentí que desaparecía la Araceli de siempre. En esa hacienda, nadie era quien parecía. La dinámica de la noche fue más intensa. En una de las salas había una silla antigua de madera tallada,
cubierta con un cojín de terciopelo rojo. Me pidieron sentarme allí, mientras los demás observaban en silencio. Una mujer con guantes largos se acercó y comenzó a envolverme las muñecas con cintas negras, no de forma restrictiva, sino elegante, casi artística. Otro participante pasó una pluma por mi cuello, mientras alguien más sostenía un espejo frente a mí para que viera cada detalle. No había contacto prohibido, todo seguía dentro del juego, pero la sensación de estar expuesta, admirada y al mismo tiempo contenida era demasiado fuerte. Sentía que cada suspiro mío resonaba en esas paredes antiguas. En medio de la tensión, levanté la vista y vi a un hombre al que no había visto antes. No llevaba antifaz, solo una mirada oscura y penetrante. Sus labios apenas sonrieron cuando nuestros ojos se encontraron, y en ese instante entendí que había cruzado una línea invisible. Él no participaba del juego, observaba, como si me eligiera. Cuando terminó la reunión, salí al patio de la hacienda con el corazón desbocado. El aire nocturno olía a jazmín y tierra mojada. Lucia me preguntó si estaba bien, pero no pude contestar. En mi mente seguía la imagen de aquel hombre desconocido. Esa madrugada, al llegar a casa, Esteban me esperaba despierto en el sofá. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz grave. No supe qué responder. Me quedé de pie, con las botas aún puestas, y por primera vez sentí miedo. Miedo no de Esteban, sino de mí misma, de lo que estaba a punto de perder, o de encontrar. El aire en mi departamento se había vuelto denso. Esteban me observaba con recelo, y yo cada vez encontraba menos excusas convincentes para mis ausencias. El espejo del baño ya no me devolvía una imagen tranquila, veía a una mujer transformada, pero también a alguien atrapado entre dos mundos. Una semana después, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Te estaré esperando en la hacienda. Medianoche. Ven, sola. Supe de inmediato que era él, el hombre de la mirada oscura. Dudé, temblé, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Esa noche, cuando Esteban fingió dormir, me vestí en silencio, un vestido borgoña ajustado, medias negras con liguero, y un abrigo largo que ocultaba el resto. Llevaba también un pequeño bolso con un labial rojo y un pañuelo de seda, como si esos objetos fueran amuletos. La hacienda estaba aún más silenciosa que la última vez. Las velas encendidas en los pasillos proyectaban sombras que parecían moverse por sí solas. Al entrar en el salón principal, lo vi, estaba sentado en la misma silla de terciopelo rojo donde yo había estado la última vez. Sabía que vendrías, dijo con voz grave. No hubo juegos de grupo esa vez. Solo él y yo. Se levantó, tomó una de las cintas de seda que descansaban sobre la mesa y la deslizó por mis hombros, bajándola lentamente hasta mi cintura. No me ató, no dijo nada más, simplemente me miraba, y esa mirada era suficiente para hacerme sentir dominada y libre al mismo tiempo. Me guió hacia el espejo grande que ocupaba media pared. Allí me pidió que me mirara. Yo, con el vestido a medio caer sobre mis hombros, los labios rojos brillando bajo la luz de las velas, y mis manos nerviosas acariciando el pañuelo de seda. Era como ver a otra mujer, peligrosa, sensual, desconocida para mí misma. ¿Quién eres de verdad, Araceli?, preguntó él, y no supe responder. En ese instante, un ruido fuerte quebró la escena.
La puerta de la hacienda se abrió de golpe y la voz de Esteban retumbó en el salón. Araceli. El corazón se me detuvo. Vi a mi esposo de pie en la entrada, con el rostro desencajado, mirándonos como si el mundo hubiera explotado frente a él. Me giré hacia el hombre misterioso, pero para mi sorpresa, ya no estaba allí. La silla estaba vacía, la cinta de seda tirada en el suelo. Solo quedábamos Esteban y yo, en medio del silencio y las velas titilando. ¿Con quién hablabas?, preguntó Esteban, avanzando hacia mí. Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. ¿Había sido real aquel hombre? ¿O era mi mente proyectando lo que deseaba, lo que temía? Esteban me tomó del brazo con firmeza, y su mirada era mezcla de dolor y furia. Yo, paralizada, solo podía pensar en el espejo detrás de mí, mi reflejo seguía allí, pero por un segundo juraría que junto a mi silueta aparecía otra sombra, la de él. La vela más cercana se apagó de golpe, y el cuarto quedó en penumbras. Supe entonces que mi vida jamás volvería a ser la misma.